Bendiciones, amados hermanos. Es para mí más que un gozo, un placer estar con ustedes en una nueva entrega de Día a Día con Alegría. Y en este momento quiero compartir una porción de la palabra en Filipenses capítulo 1, en sus versos 27 al 29. Y antes de leer allí, quiero recordarles algo que el capítulo 1 de Filipenses es algo maravilloso y es que nos recuerda el amor, la misericordia de Cristo, que aún el apóstol Pablo, estando allí en su prisión en Roma, él nos recuerda de que nuestra esperanza, nuestro gozo, nuestro deleite debe estar en Cristo Jesús. Y vamos a leer lo que dice aquí en el verso 27, en el capítulo 1. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente. Oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por lo que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación y esto de Dios, porque a vosotros hoy se ha concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él. Y esto es un recordatorio, mis amados hermanos, de que por más que intimidados que nosotros nos encontremos en la vida, debemos reconocer que nuestra esperanza está puesta en Cristo. Nuestra esperanza no está puesta en el hombre ni en las bienes que nosotros podamos obtener en la vida. Nuestra esperanza siempre debe estar puesta en el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, que vino a morir por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Eso es lo que nos recuerda el apóstol Pablo aquí, que a pesar de estar en sus prisiones, en un momento angustioso de su vida, él nos recuerda de que su esperanza, de su vivir, de que su deleite está en Cristo Jesús. Y eso nos hace reflexionar también lo que dice el salmista David en el Salmo 23, que Jehová es nuestro pastor y que nada nos va a faltar. Y aunque andemos por valle de sombra de muerte, Jehová estará con nosotros, porque su vara y su callado nos infundirá aliento. Oh, mis amados hermanos, y es algo gozoso de que compartamos el Evangelio en este momento tan crucial que estamos pasando con esta pandemia. Es un recordatorio de la fe que nosotros tenemos mediante el Creador, que es nuestro Señor Jesucristo. Y este es un momento para ejercitarla. Este es un momento para recordarnos a nosotros mismos que no es de nuestra propia dependencia, sino que dependemos absoluta y totalmente del Señor Jesucristo. Y eso lo dice aquí, que seamos dignos del Evangelio de Cristo, seamos hacedores de su palabra, demos alientos a otros hermanos que están pasando por un momento de angustia, un momento de temor, un momento delicado en su vida, porque en esta situación hay muchos hermanos que tienen ansiedad. En estos días estuve hablando con alguien que me dice que estaba muy ansioso, y eso nos hace recordar de que nosotros como creyentes en Cristo, en este momento tan delicado de la vida, debemos de darle aliento a nuestros hermanos, a nuestro prójimo. Y es un recordatorio que sigue dándonos Pablo, que debemos estar firmes en el Espíritu Santo, debemos de gozarnos en Él, debemos estar esperanzados en Cristo. Y Pablo nos está recordando aquí que aún estando en su prisión allí en Roma, él se sentía gozoso de la esperanza del que él tiene en Cristo. Oh, amados hermanos, es un deleite ver cómo el apóstol Pablo le daba un mensaje a los hermanos de Filipo en aquella situación que él se encontraba. Y eso nos debe fortalecer a nosotros en este momento, de que aún Pablo, estando en su angustia de que sabía que iba a morir por causa del Evangelio, él no se avergonzaba de eso, mis amados hermanos. Él se sentía gozoso de que su esperanza estaba en Cristo y de que él iba a vivir en Cristo, pero sabía que su muerte era ganancia para el reino de Dios. Y ese es el mensaje que él estaba dando a Filipo. Ese es el mensaje que él nos da hoy en día a cada uno de nosotros, que debemos de recordar de que nuestra confianza debe estar en Cristo Jesús, porque Cristo vino a vencer al mundo y la venció en su muerte en la cruz del Calvario, y resucitó al tercer día y dijo que pronto volvería por su pueblo, pero nosotros íbamos a padecer, pero que nuestra esperanza está puesta en Él, porque Él venció al mundo.
Él venció al enemigo y a todas las cosas que vienen detrás de Satanás. Y esa es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, porque es nuestra salvación, es nuestro deleite, es nuestro gozo. Y por causa de Cristo somos más que vencedores. Así que mis hermanos, esto es un momento de reflexión, de recordar el amor, la misericordia de Dios por cada uno de nosotros. Y eso es lo que nos recuerda Pablo en este capítulo 1. Haciendo una retroalimentación, hace una oración Pablo por los creyentes para que sigan firmes. Es importante recordar esto, mis hermanos, que Pablo, estando en la prisión, él oraba por ellos. Y eso nos hace recordar y nos hace entender a nosotros de que aún estando en angustia, nosotros debemos orar por otro, interceder por nuestros hermanos que también están en las mismas situaciones, porque nosotros somos vasijas de barro, vasijas que somos usadas por el Señor Jesucristo, y debemos amar a nuestro prójimo como Cristo amó a la iglesia. Y debemos amarnos los unos a los otros, porque nuestros hermanos en algún momento determinado de este proceso están sintiendo angustia y temor. Pero como dice la palabra, Cristo venció al mundo y nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro todo está arraigada en la palabra de Dios, que es en Cristo Jesús.